Gracias, paz, mis queridos hermanos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a nuestro devocional diario. Hermanos, hoy es 2 de junio y es nuestro devocional número 27. Gracias al Señor. Hermanos, soy su hermano David, les doy la bienvenida y les doy las gracias por ser firmes a estos devocionales y darle gracias al Señor por poder compartirlos con todos ustedes. Amén. Bueno, hermanos, hoy, el devocional de hoy es relacionado con el libro de Gálatas, pero antes de nada, antes de leer tanto su palabra como leer el devocional, vamos a hacer una pequeña oración para que el Padre nos guíe. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias por un día más de vida y gracias, Padre mío, por la salvación, dando la salvación por medio de la muerte de Cristo, Padre. Gracias porque por precio de sangre Él pagó por nuestros pecados. Nosotros hoy en día estamos aquí. Gracias por ese rescate, que estamos perdidos en tinieblas y tú nos trajiste a la luz. Y ayúdanos a ser luz delante de estas tinieblas. Así que, Padre, sigue transformándonos, sigue guardándonos y en este momento te pido que nos hables, Padre. Nos hables por medio de la lectura de tu palabra, por la lectura de este devocional, que hables a nuestros corazones, nos ayudes a transformarnos cada día más y más, y enamorarnos de ti cada día más y desechar este mundo y el pecado. Saber que tú eres lo primero en nuestra vida y que sin ti no valemos nada. Gracias por todo lo que hiciste, Padre. Y te damos estas gracias en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como decía, hoy es jueves, día 2 de junio. Ayer ya empezamos el mes gozosos, siguiendo con nuestras lecturas devocionales en el nombre del Señor. Y hoy voy a traer una nueva lectura que lleva por título Con la armadura de Dios contra el enemigo. Es decir, nosotros tenemos que tener la armadura de Dios para combatir al enemigo. Y recuerden, tenemos tres enemigos. Tenemos el pecado, tenemos la carne y tenemos Satanás. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy el capítulo y versículo que va en concordancia con esta lectura que haremos un poquito más tarde está en el libro de Gálatas. Y justamente en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Vamos a abrir, hermanos. Vamos a abrir la epístola. Me ha despistado. La epístola o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17. Pero haremos un contexto general. Leeremos capítulo 5, versículo del 16 al 18. Y enfatizaremos el 17, que es de lo que va el devocional de hoy. Amén. Pues acompáñenme con la palabra del Señor en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas, versículos 16 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí, hermanos, habla de la carne y el Espíritu, como hemos leído. Y es como decir, si estás en la carne y el deseo de la carne, no eres creyente. Son como los que están en el mundo, son los impíos, le estás dando la espalda a Dios. Pero si tú vives como dice en el Espíritu, eres realmente un hijo de Dios. Como dice aquí, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Es una batalla cada día entre la carne y el Espíritu en la vida del creyente. Antes de nuestra lectura, voy a dar un pequeño comentario de este capítulo, justamente del versículo 17. Voy a repetir el versículo 17 y leer el comentario y pasamos a nuestra lectura y luego la reflexión. Amén. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Amén. No podemos hacer lo que queremos. Tenemos que vivir en el Espíritu contra la carne batallando, porque son enemigos. La carne y el Espíritu nunca pueden ser amigos. Mira lo que dice una frase sobre este comentario.
Así es que es necesario vivir en el poder del Espíritu Santo y de ese modo ser guiado por el Espíritu en nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras acciones. El cristiano que no sigue bajo la conducción del Espíritu manifiesta un estilo de vida pecaminoso e indigno del reino de Dios. Así, hermano, que si te haces llamar cristiano, debes, como dice ahí, tomar tus decisiones en el Espíritu, debes ser guiado por el Espíritu y debes vivir en el Espíritu, porque si tú no vives en el Espíritu y haces lo que te da la gana, estás pecando y estás viviendo en la carne, que es lo que te está guiando. Es decir, que entonces eres un enemigo de Dios y no heredarás el reino de los cielos. Amén. Pues vamos a ver de qué va el devocional de hoy. Empezamos a leer nuestro devocional. Escuchen atentos y pongan su corazón justamente en esta lectura porque va sobre el espíritu y la carne, para ver si verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Dice así: con la armadura de Dios contra el enemigo. En el corazón del creyente hay una constante lucha entre el viejo y el nuevo hombre. El viejo hombre es activo y no pierde oportunidad de usar todas las armas de su mortífero arsenal contra el recién nacido en la gracia. Por otra parte, el nuevo hombre está siempre en guardia para resistir y destruir a su enemigo. La gracia que está en nosotros emplea la oración, la fe, la esperanza y el amor para expulsar al diablo. Se viste de toda la armadura de Dios y lucha valerosamente. Estos dos hombres, opuestos el uno al otro, nunca cesarán de luchar mientras estemos en el mundo. La batalla del cristiano con Apollón duró 3 horas, pero la batalla del cristiano consigo mismo dura toda la vida. El enemigo está tan bien atrincherado en nosotros que mientras estemos en este cuerpo no puede ser desalojado. Pero aunque estamos estrechamente sitiados y a menudo en violentos conflictos, tenemos un ayudador todopoderoso, Jesús, el autor de nuestra salvación, que está siempre con nosotros y que nos asegura que a su tiempo saldremos más que vencedores por medio de él. Con tal apoyo, el hombre nuevo es más que un simple contrincante para sus enemigos. ¿Estás hoy luchando con el adversario? ¿Satán, el mundo y la carne están en contra de ti? No te desalientes ni desmayes. Sigue luchando, pues Dios mismo está contigo. Jehová Nisi es tu bandera, Jehová Rofi es el que sana tus heridas. No temas, has de vencer, pues ¿quién puede derrotar a la omnipotencia? Sigue luchando, mirando a Jesús, y aunque larga y dura será la lucha, la victoria será dulce y glorioso el premio prometido. Cristo nos guía, es nuestro jefe, y con nosotros siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, y a la victoria llevarnos podrá. Hermanos, voy a repetir estas cuatro frases maravillosas para que la entiendas. Cristo nos guía, es nuestro jefe, y con nosotros siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, y a la victoria llevarnos podrá. Amén, hermanos. Vamos a hacer como siempre, leer unas frases, las comentamos, una reflexión final sobre la armadura de Dios que tenemos que tener nosotros y ponernos, que es la única que puede vencer al enemigo. Amén. Primera frase importante. En el corazón del creyente hay una constante lucha entre el viejo y el nuevo hombre. Hermanos, en el momento que nosotros nacemos de nuevo, en el momento que Cristo murió por nosotros, nosotros nacemos de nuevo, somos una nueva criatura, Cristo nos limpia, nos guarda, nos cambia y empezamos una nueva vida, hermanos, vamos a tener dentro de nosotros el pecado. Dentro de nosotros vamos a tener el nuevo hombre que a veces va a saltar. Sea una contestación mala, sea una mala mirada, sea una palabra mal dicha, cualquier cosa. El viejo hombre siempre está ahí atento para saltar. Siempre va a estar contra el nuevo hombre. O sea, va a estar lo viejo nuestro, siempre va a estar en lucha con lo nuevo. Y eso es una constante lucha que vamos a tener durante toda nuestra vida. El viejo hombre es activo y no pierde oportunidad de usar todas las armas de su mortífero arsenal contra el recién nacido en la gracia. Lo que decía, la vieja criatura, en nuestro cuerpo humano aún tenemos el pecado. Y aún a veces va a salir ese viejo hombre porque ¿cómo diríamos? No aguanta, no soporta que hayamos nacido nuevo, no soporta que seamos nueva criatura. Entonces quiere volver a ser como éramos antes y va a atacar a esa nueva criatura, esa nueva imagen, ese nuevo carácter, esa nueva vida que tenemos.
Pero te dice que por otra parte el nuevo hombre está siempre en guardia para resistir y destruir a su enemigo. En cambio, la nueva criatura que fuimos hecha por Cristo, que nos salvó, en el momento que tú te bautizas, Dios, el Señor te salva por medio de Jesucristo, te bautizas, aceptas a Cristo en tu vida y empiezas a andar como un creyente, como un hijo de Dios, el viejo hombre te va a atacar, pero el nuevo hombre, el nuevo nacimiento, la nueva criatura, siempre va a estar en defensa fuerte, dejando que no pasen, como una fortificación fuerte para que ese viejo hombre no pueda con el nuevo hombre. Es decir, tu nuevo yo va a vencer a tu viejo yo, siempre, siempre y siempre. Cuando estés en el Espíritu viviendo, siempre va a perder el viejo hombre. Otra frase. La gracia que está en nosotros emplea la oración, la fe, la esperanza y el amor para expulsar al diablo. Se viste de toda la armadura de Dios y lucha valerosamente. Es decir, ¿cómo resiste esa nueva criatura, ese nuevo hombre al yo viejo? Pues con medio de la gracia, por la lectura de la palabra, la oración, la fe, la esperanza y el amor. Cuando tú te vistes con la armadura de Dios y con todos los medios de la gracia que Él te ha dado, vas a soportar los ataques y vas a vencer siempre. Pero acuérdate, vas a hacer siempre cuando andes en el Espíritu mora en ti, mora en nosotros y es el que va a batallar tus luchas. Otra frase importante, la batalla del cristiano consigo mismo dura toda la vida. Lo que hemos dicho, mientras estemos en este mundo, nosotros vamos a tener una batalla constante. Hasta que estemos con nuestro Padre Celestial van a haber luchas, batallas y problemas. Pero siempre vamos a resistir con esa armadura de Dios y con el Espíritu para que el viejo hombre nunca fluya, sino como dice, que el espíritu aumente y la carne disminuya, o sea, que el espíritu chafe a la carne y seamos vistos en santidad, tenemos un carácter de santidad como Dios es santo. Otra frase. Tenemos un ayudador todopoderoso, Jesús, el autor de nuestra salvación, que está siempre con nosotros y que nos asegura que a su tiempo saldremos más que vencedores por medio de él. Es decir, hermano, no te aflijas. Si te viene una lucha, te viene una batalla, te viene algo, hermano, lucha. Lucha con medio de la fe, lucha que ese viejo hombre no salga. Y si no, apóyate en Jesús. Tenemos a Jesús, que su espíritu siempre está con nosotros y gracias a Él podemos batallar y vencer hasta que estemos con Él en la eternidad. Tenemos que batallar. Apóyate en Jesús, sométete y pídele a Él ayuda porque con Él somos grandes. ¿Estás hoy luchando con el adversario? Satán, el mundo y la carne están en contra de ti. No te desalientes ni desmayes, sigue luchando, pues Dios mismo está contigo. Lo que decíamos, hermano, Dios siempre está con nosotros, Dios siempre nos fortalece y nunca nos va a dejar desamparados tanto Dios como Cristo está con nosotros. Así que sigue adelante, por muy difícil que sea, por muy difícil que creas que sea, tú confía en el Señor y sigue adelante porque Él te va a ayudar. Y por último, las 4 estrofas que decía, Cristo nos guía, es nuestro jefe, Cristo nos va a guiar siempre por el buen camino. Y con nosotros siempre estará, nunca te va a dejar. Nada temamos, Él nos alienta, Él es el que nos da ese aliento para seguir adelante, se nos da ese empujón para seguir luchando y a la victoria llevarnos podrá. Es decir, que si estás con Cristo, hermano, seremos victoriosos. Por eso, como decía el título, con la armadura de Dios contra el enemigo. Es decir, como decía en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Pues esto se pone el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Decir, hermanos, somos hijos de Dios. Dios gobierna nuestra vida, Dios gobierna todo, Dios manda en todos nosotros. Por eso, el deseo de la carne es ir siempre en contra del espíritu y el espíritu es en contra de la carne. No son amigos, están luchando cada día. No podemos hacer lo que quieran, van a ser enemigos toda la vida. Te van a venir aflicciones, te van a venir pruebas. La carne, siempre, si esto es el espíritu, la carne siempre va a querer machacar el espíritu, pero tú tienes que estar fuerte, tienes que pedirle fortaleza al Señor y, hermano, depender de Dios y depender de Jesús y saber que Él nunca nos va a abandonar. El Señor nunca nos va a abandonar y siempre te va a dar ese empuje, ese último empujón para seguir adelante, por muy mal que estés. Y recuerda, hermano, que es una lucha de por vida, una lucha de toda nuestra vida. La carne siempre va a estar en lucha con el espíritu mientras que estemos en este mundo, pero esa lucha tienes que vencerla tú, fortaleciéndote en Cristo y sabiendo que vivir en el espíritu es lo mejor que hay, que seamos santos como nuestro Dios es santo. Y si ves que esa lucha es muy dura,
pídele al Señor que te fortalezca porque Él nunca te va a abandonar. Como dice, Él es nuestro aliento, Él es nuestra fortaleza y en Él tenemos nuestra victoria. Que vivamos en el Espíritu y que el Espíritu esté aquí y la carne mengue. No al revés, sino que el Espíritu siempre suba y la carne mengue para que vivamos en santidad eternamente y estemos con nuestro Padre confiados que Él nos va a guardar siempre porque nunca te va a fallar. Así que hermano, vístete de la armadura de Dios, utiliza los medios de la gracia y acércate más a Dios cada día. Con mucho amor, con mucha reverencia y pídele a Dios que cada día te fortalezca. Porque vamos a tener luchas, vamos a tener batallas y aflicciones, pero el Señor es el único que nos fortalece y el que nos va a poner esa armadura en la cual vamos a luchar contra el pecado, contra Satanás, contra la carne, contra este mundo, cuando nosotros vamos a salir victoriosos y vamos a ser fieles a Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Padre, por esta lectura. Gracias por hacernos saber, Padre, que el Espíritu siempre va a estar en contra de la carne. La carne nos va a querer machacar en el Espíritu, pero el Espíritu siempre va a derrotar a la carne. Así que ayúdanos a confiar en ti cada día y obedecerte. Y saber que debemos vivir en el Espíritu cada día. Y que tú pongas esa armadura en nosotros, Padre. Tú pongas el hacer como el querer, para que cojamos esa armadura fuerte y por medio de los medios de la gracia que tú nos diste, podamos luchar contra el pecado, contra Satanás, contra la carne, contra este mundo y salgamos victoriosos porque sabemos que tú vas delante nuestro y nos das esa victoria, que tú eres nuestro aliento, tú eres esa manita que nos da ese empujón para seguir luchando cuando estamos mal, tú eres nuestra esperanza, tú eres el que nos guías en los momentos buenos y en los momentos malos, que tú nos das esperanza para seguir adelante, tú eres ese aliento, Padre, ese aliento que tú por medio de tu aliento soplaste, hiciste el hombre conforme a la creación tuya. Gracias por esa creación. Ayúdanos a que ese aliento siga adelante, Padre. Guíanos en el Espíritu, Padre, y que seamos victoriosos en ti y por ti, no por nosotros mismos. Gracias, Padre, por la cruz. Gracias por el sacrificio de tu Hijo y gracias por salvarnos y ayudarnos hasta ahora a vivir en el Espíritu. Ayúdanos a no decaer, Y ayúdanos, Padre, a fortalecernos en ti y pedirte fortaleza, tanto en momentos buenos como en momentos malos, porque sabemos que sin ti no somos nada. Y que tú pongas esa armadura tuya maravillosa, que tengamos nosotros la armadura tuya puesta encima y podamos batallar, porque es una batalla y una guerra que vamos a luchar hasta que estemos contigo eternamente. Pero qué gozoso sería, Padre, que digamos que hemos conseguido batallar, que hemos conseguido ganar la guerra y estamos contigo eternamente, Padre. Que digamos como Pablo, hemos corrido la carrera y hemos conseguido la corona, Padre. Que seamos victoriosos, pero que la victoria sea para tu gloria y para tu honra y siempre para glorificarte, porque sin ti no somos nada. Así que guíanos, Padre. Guíanos en esta batalla y ayúdanos, Padre mío, porque si vencemos es gracias a ti. Así que bendícenos y guárdanos y ayúdanos a seguir adelante, batallando cada día contra la carne y que nuestro espíritu suba y nuestra carne mengue. Transforma nuestros corazones y ayúdanos a ser como Cristo, viviendo en el Espíritu cada día en santidad. En nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy y recuerden, pónganse y utilicen la armadura de Dios para ir contra el pecado y utilicen los medios de la gracia porque somos hijos de Dios por gracia. Él nos salvó, nos justificó y nos está transformando cada día más a la imagen de Cristo y solo por gracia. Así que agradece al Señor lo que hizo por ti en un momento de tu vida y aquí mismo cuando veas que la carne fluye, hermano, sométete al Señor y que tu espíritu fluya y crezca y que tu carne mengue cada día más. Que seamos verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Amén. Bueno, hermano, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes hoy y siempre. Nos vemos en el próximo vídeo y que Dios me los bendiga grandemente. Cuídense mucho. Chao, chao.